Muy bien. Las clases pasadas, hermanos, todo lo que es este curso de cómo interpretar la Biblia en la teología o en el estudio de la Biblia se le llama hermenéutica. Hermenéutica, que es como una herramienta que nos ayuda o nos facilita a cómo interpretar los textos, en este caso hermenéutica bíblica, cómo estudiar la Biblia de una manera correcta. Estamos viendo cómo podemos sacar lo que realmente el autor principal, humano y tanto el Espíritu Santo nos está queriendo decir. Y hemos estado viendo diferentes tipos de aspectos literarios, diferentes tipos de, de tipos literarios que nos ayudan, o que la Biblia está compuesta de diferentes tipos literarios. Entonces, el día de hoy vamos a continuar, terminamos con el de Apocalíptico y vamos a seguir ahora con algo que se llama figuras del lenguaje. Figuras del lenguaje. Muchos de los que llevaron a lo mejor español en su tiempo en la escuela lo van a recordar, aparte de lo que ya hemos visto, pero este tipo de figuras del lenguaje, y vamos a estar viendo los principales, nos ayuda a entender que la palabra del Señor tiene diferentes formas de comunicar la idea que vamos a ver. Entonces, la clase de hoy son figuras del lenguaje. Figuras del lenguaje. Ok. Les voy a poner un ejemplo y vamos a ir rápidamente al Salmo 1. Salmo 1, para que entendamos qué significa esto de figuras del lenguaje y por qué son importantes conocerlas, saber qué es lo que viene en la Biblia, por qué hay esas figuras del lenguaje en la Biblia. Vamos a ir al Salmo número 1. Si ustedes tienen su Biblia y son rápidos de la Biblia, la pueden abrir y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3. Amén. El Salmo número 1 dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Número 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si se fijan, aquí está hablando la palabra del Señor. El salmista está comenzando diciendo: bienaventurado el hombre y mujer, que no anduvo en los consejos de aquellos que hacen maldad, que no puso atención a las personas malas para poner por obra lo que están diciendo estas personas malas. Dice: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Escarnecedores es ni en silla de los que se burlan se ha sentado. Entonces viene: sino que en la ley de Jehová, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, bienaventurado el que medita en la ley del Señor, en el que está su delicia y en el que la pone por obra. Y luego usa una figura del lenguaje, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esta figura del lenguaje se encuentra en el versículo 3. Dice: será como. Esa palabra como nos está ligando a que se parece. El hombre que hace la voluntad de Dios, estudia su palabra, medita en su ley, será como. Y usa lo que se le llama en las figuras del lenguaje el símil. Vamos a comenzar por esa figura. Pero nomás para que tengamos una idea de por qué se utilizan este tipo de figuras, es para ayudarnos a poner una imagen en nuestra mente más fácil. Cada vez que nosotros vamos a la Biblia y viene la palabra, los que buscan al Señor serán como, o como dice aquí, serán como árboles plantados. Esa palabra como nos está diciendo que se parece a, no significa que son, pero se parece, tienen características como si fuera un árbol plantado junto a corrientes de agua, dan fruto en su tiempo y su hoja no cae. Así son los hombres que hacen la ley del Señor. Amén. Entonces, figuras del lenguaje sirven
sirven para crear una imagen vívida, o una imagen viva, y luego pónganle entre paréntesis, fácilmente recordable. Sirven para crear una imagen vívida, entre paréntesis, fácilmente vívida o viva. Vívida, ajá. Entre paréntesis, fácilmente recordable en la mente para enfatizar una verdad. Para enfatizar una verdad. Entonces, sirven para crear una imagen vívida, fácilmente recordable en la mente para enfatizar una verdad. Vamos a estar viendo una lista de ellas. Y la primerita con la que comenzamos es el símil. Díganme si lo escribieron todo lo que les dicté. Dice, sirve para crear una imagen vívida, fácilmente recordable en la mente para enfatizar una verdad. ¿Sí? Enfatizar una verdad. O enfatizar la verdad del Señor. Ok. El primero es símil. Así se le llama a la figura del lenguaje, el símil. Símil. Así con ese víbora. Símil. Así se le conoce en literatura. Símil. De serpiente. De sí. Ese de sí. S-I-M-I-L. Como donde viene similar, similitud, similar, en realidad, pero en el lenguaje, en español o en la literatura se le conoce símil. Entonces, ese es el tipo de figura de lenguaje número 1, el símil. Y es el más fácil. Es bueno que lo comprendamos cada una de estas figuras porque nos vamos a topar en toda la palabra estos tipos de figuras. No las escriban, pero se les voy a decir. Miren, está el símil, está la metáfora, está la personificación, está el antropomorfismo, el antropopatismo, está la hipérbole, está la pregunta retórica, está la ironía, el sarcasmo, todas esas cosas. Entonces vamos a ver bien qué es cada una para que cuando las veamos podamos identificar y saber, ok, este es un símil, este es una metáfora, este es un antropomorfismo. Entonces, con mucho detenimiento vamos a irnos y vamos a tratar de acabar en esta clase todas esas, ¿ok? Símil es el número 1. Y escriban esto. Es una comparación que utiliza la palabra como. ¿Qué utiliza? Es una comparación que utiliza la palabra como o igual que. Como o igual que. El primer símil que vimos es esta que estábamos viendo. Dice, el hombre que hace la ley del Señor será como un árbol. Ahora, cada vez que veamos esto en la Biblia, en el Nuevo Testamento se ve mucho en los Salmos, en los Proverbios, tenemos que tomar en cuenta que el autor está tratando de sacar una verdad. Tenemos que aplicar a nuestra vida una verdad de algo que conocemos, como un árbol. Un árbol, si ustedes que conocen de campo, vamos a un río y ustedes pueden notar, sobre todo en las áreas donde hay desiertos, donde está el río los árboles son más verdes. Entonces, lo que está diciendo el autor aquí es que toda persona, está comparando que cada persona es como un árbol. Las personas que no están junto a la ley de Dios no están verdes, no están vivas, no tienen esa salud, no dan ese fruto necesario. Pero los que están junto a la ley del Señor y la ponen por obra son como árboles que están plantados junto a corrientes de agua vivas y dan fruto y su hoja no marchita.
Entonces, esa es una comparación. Entonces, podemos nosotros aplicar y decir, wow, pues si yo sigo la ley del Señor, voy a estar tan fuerte, tan vivo, mi vida va a estar tan cimentada en el Señor que nunca voy a sentir que me seco, que me muero, a marchitar. Entonces, ahí estamos sacando una verdad de ahí. Otro ejemplo, y vamos a ir rápidamente a 1 de Tesalonicenses 2:7. Si tienen preguntas, no entienden algo, díganme, hermano, ahí no entendimos. ¿Puede repetirlo, por favor? Con confianza. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2:7. En el Nuevo Testamento. 1 de Tesalonicenses 2:7. Dice, antes fuimos tiernos entre ustedes o vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fijan la palabra esa, como. Ahí nos está diciendo, bueno, nosotros fuimos tan tiernos, le está diciendo Pablo a los de la Tesalónica, a los de la iglesia de Tesalónica, le está mandando esta carta diciéndole, nosotros no fuimos rudos como ustedes, sino que fuimos tiernos. Nuestra forma de actuar con ustedes fue como una nodriza que le está alimentando a sus hijos. Pero fíjense muy bien cómo actúa aquí la palabra, porque las palabras no están puestas nomás porque sí en la Biblia. Cada palabra tiene su por qué, porque fueron inspiradas. Él no está diciendo, fuimos tan tiernos como una mamá con sus hijos. ¿Cuál palabra usa? Nodriza. ¿Qué es una nodriza ahí? En la vida diaria, ¿qué es una nodriza? ¿La han escuchado esa palabra antes? ¿Qué es una nodriza? ¿Nunca la han escuchado? Hermana María, ¿sí, verdad? A un bebé que no es propio, como la nana, ¿verdad? Una nodriza antes, ahorita casi no se ve eso, pero es una mujer, alguien que tiene un bebé suyo propio, pero que está trabajando o está prestando su cuerpo para alimentar a un hijo que no es suyo, ¿verdad? O sea, a lo mejor por algún favor, por alguna necesidad de la otra persona, a lo mejor la otra persona murió. Pero una nodriza está alimentando a un bebé que no es suyo, con su propio pecho. Entonces, está diciendo, nosotros fuimos como una nodriza. Entonces, ya de entrada nos está diciendo, bueno, ¿cómo es una nodriza? Bueno, una nodriza pues no es su propio hijo, pero lo cuida como si fuera de él. Lo cuida y lo amamanta como si fuera de él. Con la mejor ternura, igual que un hijo propio, pero en realidad no son mis hijos. Pablo está diciendo, yo los alimenté como algo que no me pertenece a ustedes, porque no son míos, son de Dios. Pero como una nodriza, con ternura, los cuidé y los voy a seguir cuidando. Entonces se fijan que ya dentro estamos sacando una verdad más profunda de eso, con el sí. Amén. Sí. Bien, tocando el punto de la nodriza, así también somos nosotros con nuestros hijos. Amén. Porque realmente pues si nuestros hijos nomás solo son prestados para que nosotros los criemos, así es. Entonces creo de que ese tema entra. Sí, se aplica perfectamente. Yo así lo veo con mis hijos. O sea, son míos, pero al mismo tiempo no son míos. Exacto. Entonces yo tendría que cuidarlos a lo mejor con todavía más cuidado, porque yo sé que esos no los prestó el Señor. Amén. Entonces, eso se aplica tanto a la familia como a la iglesia. La iglesia la tengo que cuidar de la mejor forma, porque no es ni mía, es de el Señor. Amén. Vamos a la siguiente figura del lenguaje, que es la metáfora, una muy conocida, la metáfora. Metáfora. Si necesitan que les dicte cómo se escribe, me dicen. Meta, como se oye, meta, fora, con F. Metáfora. Dice aquí, es una comparación, lo mismo, un tipo de comparación, pero no utiliza la palabra como. Una comparación.
es una comparación, pero no utiliza la palabra como. Es una comparación, pero no utiliza la palabra como. ¿Cómo? Ok, vamos a Mateo 5. Mateo 5:13. Alguien que sea veloz ahí en la escritura. Hermano Luis, léamelo por favor. 5:13. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Muy bien. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Amén. Hasta ahí está bien. Dice, ahí si se fijan, Jesús mismo en el Sermón del Monte no está usando la palabra como. Él nomás utiliza la metáfora. Entonces dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? O sea, prácticamente una metáfora es usar, es como intercambiar la persona en lo que se está escribiendo por una figura. Cambiarla de figura para compararla con algo. Entonces, aquí no está utilizando la palabra como porque es diferente la figura de lenguaje. Entonces, lo importante de la metáfora hay que irnos al contexto con lo que se está diciendo. En el contexto de cuando se dijo esta palabra, estamos hablando del tiempo de Jesús. ¿Qué pasaba en el tiempo de Jesús? En el tiempo de Jesús no había refrigerador, no había neveras. Entonces, ¿con qué mantenían o preservaban la comida? Era con la sal. Aparte de darle su sabor, cuidaba con la sal que no se echara a perder. Entonces está intercambiando y diciendo Jesús, ustedes son la sal. Hay que irnos a ver qué es lo que intenta decir, porque el mismo versículo nos está diciendo que la sal, si se desvanece o se deshace o se le quita las propiedades de sal, ¿cómo volverá a obtener esas propiedades? Entonces es un poquito más profundo la metáfora. Otro ejemplo lo encontramos en Amós 4:1. Se lo voy a leer, nomás ustedes escriban esto. Amós 4:1. Dice la palabra del Señor: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Vacas de Basán. Entonces, ahí está usando una metáfora. El Señor no los está llamando vacas. Bueno, le está llamando vacas, pero por una razón. Está diciéndole que ellas son como unas vacas engordadas. Unas vacas que están pidiendo y pidiendo y pidiendo. En lugar de ir a cuidar de sus compañeros, ellas quieren su propio beneficio. Y les habla de una forma que se oye muy fuerte. Está diciendo, ustedes son como unas vacas, fuerte. Está hablando con una metáfora, pero fuerte. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Cada vez que lo veamos, la metáfora, el símil, hay que tener en cuenta qué es la idea principal. ¿Qué es lo que quiere decir? La parábola también se utiliza. Las parábolas utilizan mucho el símil, ¿no? Y la metáfora. Entonces, lo que estábamos viendo en los estudios anteriores es como todo lo escrito. Ahora estamos viendo en detalle cada figura. Entonces, la tercera es la personificación. Es la personificación, la tercera. Personificación, de persona, personificación. Personificación, y es atribuir una característica humana. La personificación es atribuir una característica humana
a una cosa o animal. Dice, y escriban este ejemplo, está en Isaías 55:12. Isaías 55:12. La metáfora es a nosotros o a los hombres o a las personas compararnos con algún otro objeto. La personificación es comparar el objeto o poner al objeto características de un hombre o de un humano, de un hombre o mujer. Entonces está en 55:12. Se lo voy a decir. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Entonces ahí está una figura de lenguaje que se llama la personificación. Los collados o los montes, ellos pues no cantan. Ellos no, los árboles no aplauden. Pero está diciendo, está dando a entender de que cuando salgan, dice, volverán a ustedes, volverán a Dios, y aún los montes, aún la creación misma se alegrará. Hay que ver qué es lo que intenta decir, pero esa es una personificación. ¿Ok? Otro ejemplo está en Mateo 6:34. Apúntenlo ahí ustedes, yo aquí se lo leo rapidísimo. Mateo 6:34. Creo que lo tengo bien. Por eso 6, 3 y 4. 6:34. 6:34. Yo creo que sí es 6:34. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. O sea, está diciendo que el día va a traer algo. Ahí está haciendo una personificación. Yo creo que a lo mejor escribí mal la cita. Pero la personificación en pocas palabras es darle a algo que no tiene vida las características de una persona. Y tengo otras, pero aquí los podemos dejar. La cuarta, perdón, y está mucha atención. Antropomorfismo. Este está difícil. Antro, como antropología, antropomorfismo. Antropomorfismo. Se los puedo deletrear si gustan. Antropomorfismo. Sí, fácil, sencillito. Antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Sí? Es trabalengua, ¿no? Al final el que diga la palabra esa sin titubear se llega al certificado. Antropomorfismo. ¿Qué significa eso de antropomorfismo? Es atribuirle a Dios características humanas. Y ustedes pueden decir, ¿cómo está eso, hermano? No entiendo. Atribuirle a Dios características humanas. Les voy a leer Juan 4:24. Antropomorfismo. ¿Quién lo había escuchado esa palabra antes? ¿Usted sí? ¿Usted, hermana Marilona? ¿No? ¿Tampoco? ¿Por acá? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Por aquí? ¿Luis? ¿No? ¿María? Antropología, antropólogo, antropomorfo. Pero es atribuir a Dios características humanas. Fíjense cómo dice en Juan. Vamos a ir rápidamente a Juan 4:24. Escriban esto, por favor.
4:24 de Juan. Está hablando nuestro Señor Jesucristo en palabras mismas del Señor. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otra versión dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Está diciendo que Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo humano. Él no tiene una cara. A lo mejor nos va a tomar un poquito entenderlo. Pero Él no tiene un cuerpo. Dios, el que está sentado, Él no tiene pies, Él no tiene cabeza, Él es espíritu. ¿Cómo definimos un espíritu? No podemos. Pero Dios en su soberanía, en su inteligencia, en su sabiduría, se nos presenta a nosotros en forma de hombre para que lo entendamos. Cuando se encarnó en Jesucristo, Jesucristo tomó cuerpo humano, ahí sí está completamente hombre. Pero Dios Padre y el Espíritu Santo, ellos no tienen un cuerpo. Y aquí ya a lo mejor empiezan a fundirse dos, tres fusiles. Entonces, la forma en la que Dios se presenta a nosotros es por medio de antropomorfismos. ¿Cómo? Está sentado. ¿Esto se cansa? ¿O qué quiere decir con eso? Y vi al hombre, a Dios, vi el rostro de Dios, o habló cara a cara Moisés con Dios, o yo sentí la mano del Señor. Esos son antropomorfismos de Dios, que están mencionando características como si fuera de un hombre o un humano con Dios, para referirse o para ayudarnos a entender, para ayudarnos a ver, para ayudarnos a saber cómo se interactúa con nosotros. Pero eso no significa que Dios tenga o sea un cuerpo como nosotros. Él no es igual. Cuando el Señor creó al hombre, dice que Él formó del barro, formó el cuerpo y luego sopló el espíritu. Cuando lo formó, cuando dijo vamos a hacerlo a nuestra imagen, en ese momento la imagen que Él puso en nosotros fue el alma y el espíritu. Pero el cuerpo, dice también en Corintios que el cuerpo, este cuerpo de ahorita lo utilizamos para la tierra, pero arriba tendremos otros cuerpos necesarios para allá. Por ejemplo, dice, hay cuerpos para los del agua, hay cuerpos para los que andan volando, hay cuerpos para los que están en la tierra, hay cuerpos para los que están en los cielos. Entonces, el cuerpo nomás es un traje. Lo de adentro es el espíritu, pero Dios es espíritu. No lo podemos comparar con algo, no tiene pie, no tiene cabeza, es espíritu. No lo podemos entender a menos que Dios no lo revele. Pero Dios en su infinita sabiduría se presenta a nosotros con antropomorfismos. Entonces, vamos a poner el primer ejemplo. Génesis 6:6. Génesis 6:6. Una figura bien importante que es el antropomorfismo. Bien importante. ¿Por qué? Porque puede uno con facilidad, si no conoce este concepto bíblico, puede llegar a decir mentiras de Dios, herejías, cosas que no son verdad. Dentro de esas mentiras que muchos dicen es, por ejemplo, que el Espíritu Santo es Dios hembra y el Padre es Dios varón. Y de los dos se juntaron y nació Jesús. Hay herejías que hablan de eso. Hay mucha gente que lo cree. Otra herejía es que Dios tiene senos como una mujer, porque en la Biblia dice que Él es el Shaddai, y el Shaddai significa la que amamanta o la que cría, pero Dios no tiene senos. Pero hay gente que lo predica y lo enseña. Por eso, Sí. el libro de los Cantares habla mucho de eso, de la novia, pero realmente se está basando en lo que estamos ahorita hablando, ese tema. Este tema. O sea, Dios usa nosotros mismos, lo que podamos entender. Él usa, en su sabiduría, Él utiliza lo que nosotros podamos entender y comprender para que lo podamos saber cómo es. Entonces, aquí en Génesis 6:6, escriban esta cita, dice:
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió ¿qué? Entonces Dios tiene corazón. Está bombeando su corazón de día y de noche. Si no bombea, le va a dar un paro cardíaco al Señor. No, es una figura de lenguaje. Para entender que en lo más profundo de su ser le dolió crear al hombre. Ese es un antropomorfismo. ¿Estamos entendiendo? Entender que le dolió fue a eso, Lo más profundo del corazón. Como a nosotros. Si nosotros algo que nos duele mucho, hasta se siente, a veces que hasta se siente. Hay unas personas que hasta les da el infarto ahí mismo por lo que le duele. ¿Ok? Otro ejemplo, Efesios 4:3, lo tengo aquí. Vamos a ver qué nos dice Efesios 4:3. Efesios 4:3, 4:30, perdón. Efesios 4:30. Lo voy a leer en la versión, una traducción viviente que da un poquito más de luz a este versículo, pero aún así nos ayuda a entender qué es el antropomorfismo. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. En la nueva traducción viviente dice: recuerden que Él los identificó como suyos, así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No contristéis al Espíritu, dice en la otra versión. No contristéis al Espíritu. Entonces, la palabra contristar es una emoción humana. Hay otra parte donde dice que Dios se arrepintió. Y hay muchos ejemplos de esto antropomorfismo. Entonces no significa que Dios tenga sentimientos, que un día está así, un día está no. Él siempre es igual. Él no cambia. Él no amanece de buenas, amanece de malas. Él no muda. Él no aumenta de sabiduría. Él no crece. Él no cambia. Él siempre es igual. Siempre nos trata de la misma forma. Amén. Antropomorfismo. Preguntas. Casi siempre que se menciona, hermano Eduardo, una pregunta. Es que me estaba acordando que parece que hay una que dice que también que la tierra o el mundo es el estrado de sus pies. Sí. Exactamente. Es decir, que patitas tendrá Dios. Sí. Y luego me quedo yo pensando, porque en otra parte dice que Él junta con sus 3 dedos el polvo de la tierra. Entonces, si puede juntar toda la tierra en sus, ¿cómo va a tener al mismo tiempo los pies en la tierra? Como decimos Diosito. Y le decimos, Lo hacemos chiquito. y le decimos Diosito. Pero dice: todas las aguas caben en su palma. Dios no tiene palma. Él no tiene manos, no tiene dedos. Eso quiere decir que es la grandeza, pues, como para decir su grandeza, ¿no? Su inmensidad. Su inmensidad. Su inmensidad. Entonces hay que saber bien, cuando estamos viendo eso, hay que saber bien qué es lo que quiere decir. ¿Ok? ¿Preguntas? Un comentario que yo. Dígame. Cuando yo empecé a llegar a Príncipe de Paz, y había matado a un hijo, Ajá. mi primer hijo, de 22 años. Y cuando llegué a Príncipe de Paz, la primera semana tuvimos una vigilia, Ajá. pero yo en ese tiempo estaba en depresión. Y gracias a Dios me lograron sacar y me llevaron a la iglesia. Y en esa vigilia yo le decía al Señor, Ajá. tal vez no enojada, tal vez no reclamándole, porque nos habían criado en la iglesia católica y pues con mucho temor a Dios, Ajá. entre comillas y a nuestro modo. Pero yo le decía al Señor que por qué no se había llevado a los malos que habían matado a mi hijo, que por qué se había llevado a mi hijo que era bueno, que era buen muchacho, trabajador, y yo atribuyéndole todo lo bueno a mi hijo. Y le decía yo al Señor: muéstrame dónde lo tienes, porque la novia me decía, Marilú me decía, él está con Dios, porque ellos iban a una iglesia cristiana. Ajá. Pero estaban esperando a que ella se graduara para venir, porque ellos vivían en California, Ok. para venir conmigo a que yo conociera a la novia. Y yo le decía al Señor que me mostrara dónde lo tenía, si en realidad él le servía, que me lo mostrara.
Y en esa vigilia me acuerdo porque no fue sueño, yo estaba orando así en mi banca, como acostumbro siempre. Ujú. Y el Señor me mostraba una llanura, pero es un pasto verde que por muy bonita que esté una casa con el pasto Nunca verde estará bonito así. no se compara. Era un pasto verde brilloso Ajá. y habían como rueditas así de flores, muchas así flores. Y estaba mi hijo como en una orilla así, estaba sentadito así, con sus coditos en las rodillas, así se sentaba él. Desde chiquito él así acostumbró a sentarse. Y yo lo miré así y miré una silueta, porque no era hombre, era silueta de hombre, Ajá. pero desde el cielo hasta la tierra estaba atrás de él y se miraba la forma de las manos, pero era como una luz transparente, pero una luz que se miraba como azul cielo. Ajá. La silueta que estaba desde el cielo hasta donde él estaba y lo tenía así. Cubrir eso. Y le decía yo al Señor, gracias por mostrarme dónde está mi hijo. Le dio tranquilidad. Sí. Gloria a Dios. Pero Dios utiliza ese tipo, porque de otra forma no lo comprenderíamos, que se presenta de forma de nosotros. Hasta cierto punto esa es la misericordia o la gracia de Dios, de que nos habla en un lenguaje que le entendamos. Sin decirle nada, a lo mejor la figura esa no le dijo nada, pero con ver lo que estaba, usted sintió Sí. la paz, Y sintió lo que tenía yo que... decía, yo pensaba que Dios se me iba a presentar así, una persona con pies y manos, Y le iba a hablar y directo. me iba a hablar directo, pero no, se me presentó así. Así es. Por eso dice, Dios es espíritu. Muchas cosas no las entendemos porque es espíritu. Se tienen que entender espiritualmente. Muy bien. Vamos a la siguiente, que es hipérbole. Ya nomás con dos más y terminamos esto de figuras retóricas. Y la interpretación de la Biblia dice hipérbole. Con H. Con H, ajá. Hipérbole. D, con D. B de burro, sí. Hipérbole. Hipérbola. Ahorita, el otro día hablamos de parábola, esta es una hipérbola. Esta es muy común en la Biblia y vamos a verla. Significa una exageración adrede para crear un énfasis o para dar un énfasis. Una exageración adrede para dar énfasis. Adrede. Adrede es como intencional, a propósito. Adrede. Ok. Escribieron esta cita, Mateo 5:29. Dice, por tanto, si tu ojo, Mateo 5:29, si tu ojo de derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esa es una hipérbole. No está dando, Señor, a entender que lo cortes, pero está dando a entender de que lo que te está haciendo caer, quítalo de tu vida. Haz todo lo posible y como si cortaras a tu miembro, a algo de ti. Entonces esto es una exageración intencionada para dar a entender la verdad, para poder entender el énfasis que quiere decir ahí en esa palabra. Entonces esa es una de las figuras también muy conocidas en la Biblia. Dice aquí también en Mateo 3:5, ahí donde estamos ahí a la vuelta para dar otra idea de lo que es una hipérbole, es
y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Salían a Jesús, o más bien a Juan el Bautista. Está diciendo Mateo 3:5, dice, toda la región, toda la gente se juntaba. En realidad no era toda la gente, pero esa es una hipérbole. Para no entender que era mucha gente de la región de Judea, de Samaria. Sí, está exagerando de que era tanta la gente que se agolpaba que venían de todos lados. Entonces esa es otra, una hipérbole. Muy bien. Entonces, con esto terminamos lo que son las figuras del lenguaje. Para resumir, mis hermanos, hay más, no son todas, pero son las principales. Hay el sarcasmo, hay la ironía. De hecho, me gustaría que fuéramos a ver una de sarcasmo que está en los libros históricos, creo que Reyes. Rápidamente se lo voy aquí a buscar para que veamos un sarcasmo. Profeta. ¿Cómo se llama este profeta? Está junto con Josafat. Le da una palabra. Está en Crónicas. Segunda de Crónicas. Aquí está. Sí. Segunda de Crónicas. Aquí se los busco rapidísimo. Aquí está. Segunda de Crónicas 18. Dice, Segunda de Crónicas 18:13. Lo voy a leer desde el... Vamos a leerlo desde el 9. Esta es una figura muy importante, porque la vamos a ver también. Jesús la utiliza, es el sarcasmo y la ironía. Pongamos aquí atención y con esto cerramos. Dice aquí, vamos a leerla desde el 10, desde el 9. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, segunda de Crónicas 18:9. Estaban sentados cada uno en su trono. Entonces, el rey de Israel era Acab. Acab era uno de los reyes más malvados que tuvo el reino del norte. Del reino del sur era Josafat, el rey del reino de Judá. Dice que cada uno estaban sentados, estaban juntos porque iban a ir a pelear contra uno de los reyes, contra un ejército. Entonces dice que se sentaron y dice, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Samaria era la ciudad central del reino del norte. Dice, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. 10. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Fíjense, es un profeta de Dios que le estaba profetizando y se puso un gorro con cuernos de hierro y les llegó y les dijo a los reyes delante de ellos, el Señor me está diciendo que así con estos cuernos los vas a cornear al rey de Siria. Y luego dice, de esta manera profetizaban también todos los profetas en el 11, diciendo, sube contra Ramot de Galat, o sea, los que vienen, y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. El 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías era un profeta que Josafat, el rey del sur, Josafat era un rey bueno de Judá. Micaías le dijo, bueno, ¿hay algún profeta real? Vayan a llamar a Micaías. Entonces dice que Micaías le habló diciendo, he aquí. O sea, el mensajero fue a hablarle al profeta y le dijo, profeta, he aquí las palabras de los otros profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas.
Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de ellos, como la de uno de ellos, que hables bien. O sea, le está diciendo el mensajero, todos le están diciendo esto, tú tienes que decir lo mismo. Dijo Micaías, el 13, vive Jehová, que lo que Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galat o me estaré quieto? O sea, ¿voy o no voy a pelear? Él respondió, subid, seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Si nos quedamos hasta ahí todo bien. Pero fíjense cómo el texto nos está diciendo algo aquí. El rey le dijo, en el 15, ¿hasta cuántas veces te conjugaré por el nombre de Jehová, que no me hables sino la verdad? Lo voy a poner en una versión un poquito más fácil que la Nueva Traducción Viviente de esa misma sección, 18:15. Dice, pero el rey le respondió con dureza, ¿cuántas veces te tengo que exigirte que solo me diga la verdad cuando hables de parte del Señor? 16, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, esto no tienen, Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. ¿Qué estaba diciendo en el 14? Subid, seréis prosperados, pues será entregado en vuestras manos. Esa es una ironía, es un sarcasmo. Está diciendo, sí, sube. ¿Sí? Vas a ser prosperado. ¿Se han escuchado eso? Ese tipo de lenguaje que se está como burlando. Sí, véanlo. Ese es un sarcasmo, una ironía. Es un lenguaje que está diciendo para contrastar. Te voy a decir lo que quieres escuchar, pero ya sabes cuál es la respuesta. Entonces, en la Biblia hay de eso. En una de las ocasiones creo que Jesús también lo menciona, no se me viene bien la imagen, pero les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, empieza a hablar de una forma muy fuerte. También Pablo en sus cartas dice, ellos son superapóstoles, hablando de los falsos apóstoles. Entonces, con esa figura está burlándose hasta cierto punto, está diciendo, ellos son. Aquí está diciendo, no, sí, ve, Dios te prosperará. Pero en realidad está diciendo eso para que se vea que es lo contrario. Es una figura muy común, pero hay que sacarla con el contexto. Porque eso lo podemos sacar cuando una persona está hablando en público. Si una persona lo está diciendo, luego dices, hey, no estés hablando así, o dime la verdad. Pero aquí lo está mencionando, dice, dime lo que realmente quiere decir, no me engañes. Entonces, fíjense lo que pasa, nomás para terminar aquí la historia, dice. Entonces, en el 17, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo, oí pues palabra de Jehová, Micaías. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú lo inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Y fíjense en 27. Todo profeta que va a decir la verdad del Señor va a ser perseguido. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, el otro profeta que se puso los cuernos, se le acercó y le golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, y le empezó a profetizar y lo mataron a él. Ustedes siguen leyendo, a Micaías lo matan ahí mismo por decir la verdad.
Entonces, pero esa es una de las figuras que hay que tener mucho cuidado cuando la veamos ahí en el texto. Sí existen, son difíciles a veces de identificar, la ironía y el sarcasmo. Bien difícil, porque uno dice, bueno, está diciendo esto, pero no tiene sentido. Bueno, leamos bien, con detenimiento. ¿Ok? ¿Preguntas? Manuel. Es por eso que a veces en la Biblia uno encuentra versículos como que dice, como que la misma Biblia se contradice, porque hay sarcasmo también ahí. O sea, hay veces que están unas cosas pero acá dice otra cosa. Bueno, hay que ver. Por eso son estas herramientas. Todas estas herramientas nos ayudan a sacar realmente lo que tiene que uno que entender. Es como ese libro de Cantares. Yo lo estaba Estudiando. Sí, lo estaba leyendo y lo estaba analizando. Que cualquiera, si no lo sabes interpretar, cualquiera va a decir, no, pues habla de la novia, Sí. ¿verdad? Pero realmente hay una confusión que si no le pides realmente entendimiento a Dios antes de tocar ese libro, yo veo que te puedes equivocar Sí, mucho. mucho. De hecho, mucho. Muchísimo. Yo lo estaba leyendo y la novia aquí, Que el amado, que... sí, y luego que le va a llevar flores y ¿qué pasó acá? Y entonces empecé yo, pero más abajo te sigue explicando, si lo sigues leyendo empezás tú a entenderlo, Cantares es un libro poético y hay que entenderlo de la forma poética. Exacto. Y hay que saber que hay paralelismos, que hay símiles, que hay esto, que hay lo que estábamos viendo aquí. Sí. Saber, ok, es una poesía, ¿cómo tengo que entender la poesía? Y luego ver, usar, acuérdense, de las reglas principales de interpretación es, la Biblia es su propio intérprete. Los pasajes más fáciles de interpretar me ayudan a interpretar los pasajes más difíciles. El contexto es rey. Y hay que ver las figuras del lenguaje y figuras literarias. Y la gramática. Todo eso nos ayuda. Son herramientas que siempre las tenemos que traer a la mano y practicarlas y verlas. Y toda esa herramienta está en cada lectura. En ¿no? todo. En cada lectura. Y no son herramientas que nos hayamos inventado, porque el mismo texto te ayuda a entenderlo. Si uno se pone, hace sentido lógico. No es que forcemos para que quiera decir lo que queramos, sino que es sentido común, leerlo normal. Y muchas de las veces todo lo que son falsas doctrinas, si aplican las reglas de interpretación, luego lo dice, está interpretando así. No es así. Sencillito. O sea, hay unos pasajes que son muy difíciles de entender, pero los pasajes fáciles nos ayudan a los difíciles. Y sobre todo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Las siguientes clases comenzamos con Santiago. Versículo por versículo vamos a ir. ¿Qué nos quiere decir Santiago? ¿Qué nos quiere decir el Señor por medio de esa epístola? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Para qué? ¿Qué nos da? Vamos a empezar a aplicar. Y luego empezamos de ahí, vamos a brincarnos tal vez a Gálatas, y luego a Romanos, y vamos a meternos ahora sí, versículo por versículo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? A lo mejor son un poquito así difíciles esta enseñanza, pero nos van a ayudar cuando estemos estudiando versículo por versículo la Biblia. Vamos a decir, wow, qué bueno que entendí antes, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Ya son las 9.